Hola a todos, a continuación les voy a explicar una interfaz creada en la Vue para la visualización y adquisición de datos a través de la tarjeta NIMAIDAT o NILBIS. Esta interfaz consta de varios elementos, entre los cuales tenemos un menú en el cual indicamos qué tarjeta se va a utilizar, un botón para detener el proceso de visualización y adquisición de datos, un nuevo menú en el cual se va a indicar el canal a través del cual se encuentra conectado cada uno de los sensores, en este caso temperatura y presión, tomando en cuenta que nuestras tarjetas tienen un máximo de 2 canales para la entrada de datos. Tenemos dos indicadores para el voltaje que estamos recibiendo a través de la tarjeta, una sección que nos permite realizar la calibración de cada uno de los sensores. Ambos sensores tienen la calibración bajo el mismo método, y un indicador que nos permite visualizar el valor de temperatura y presión, además de dos gráficos para visualizar el comportamiento de cada uno de estas variables. El elemento usado para la selección de la tarjeta que se va a utilizar es un combo box. Este se encuentra en la subpaleta String and Path. Para editar los elementos que se encuentran dentro de este combo box, vamos a la opción Edit Item, desde el cual se puede insertar o eliminar. Para la selección del canal que utilizaremos de cada una de las tarjetas, se usa un elemento ring. Este se encuentra en la subpaleta Ring and Enum. Es un text ring. Para editar los elementos se usa el mismo proceso: clic derecho sobre el elemento, Edit Item, y se agregan cada uno de los elementos o se eliminan. Para la visualización de los voltajes recibidos a través de las tarjetas, se ha usado los elementos indicador numérico y metro, que se encuentran en la subpaleta Numeric. Para realizar la calibración de los sensores se ha usado 4 controles numéricos, los cuales deben llevar los nombres SP1 voltaje y SP2 value. Estos son los indicadores de voltaje y la magnitud de la variable que estamos midiendo. Para el primer punto de calibración hay que tomar en cuenta que se trata de 2 puntos de calibración, por tanto el segundo nombre llevará el de SP2 voltaje y SP2 value. Estos se encuentran dentro de un clúster. Para crear un clúster vamos a la subpaleta Data Containers, como se puede observar, y para ubicar los indicadores dentro damos un clic derecho, abrimos la paleta, usamos los numeric. Clic derecho sobre cada uno de estos controles numéricos y ubicamos el nombre que deseamos que tenga. Finalmente usamos un indicador numérico para mostrar el valor de temperatura una vez hecha la calibración y el valor de presión una vez hecha su calibración. Para asignar estos graficadores vamos a la subpaleta Graph en Waveform Chart y seleccionamos el tipo de gráfico que queremos obtener. Esto en lo que respecta al panel frontal. En cuanto al diagrama de bloques, vamos a utilizar funciones que nos facilita National Instruments. Para agregar estas funciones a las paletas, una función tal como Select Device, vamos a Tools, Advanced, Editar Paleta. Esperamos a que se generen las ventanas desde la cual vamos a editar la paleta de elementos de la Vue. En este caso, en la ventana Funciones, seleccionamos la paleta en la cual queremos grabar esta nueva función. Clic derecho, Insert, BIS. Vamos a la dirección en la cual tenemos estas funciones, en este caso en iWork. Y puesto que necesitamos la función Select Devices, damos Abrir
y en la ventana Edit Control and Function guardamos los cambios. Ese es uno de los elementos. El resto de elementos que se van a utilizar de iWork se guardan de la misma manera. En cuanto a los elementos DAC-MX, se encuentran en la misma paleta en la siguiente subpaleta NI DAC-MX. Tenemos los elementos para crear un canal virtual para lectura de datos, escritura de datos y más. Entonces lo primero que vamos a hacer es desde el selector de la tarjeta que tenemos en este elemento creado en el panel frontal, unimos al pin DAC device de un elemento iWork, que es el que agregamos recientemente. De la salida de este elemento a un elemento DAC MX para crear un canal virtual, que como indicamos se encuentra en NI DAC MX Create Channel. Ingresamos al pin Physical Channel desde la salida del DAC Physical Channel del elemento iWork que hemos creado. Cada uno de estos elementos, tanto iWork como DAC-MX, tienen salida de error y entrada de error. Estos, dado que se conectan en serie, deben ser conectados la salida de error del elemento anterior con la entrada de error del nuevo elemento, como se muestra. Usamos además un DAC-MX Timing que nos permite indicar el muestreo de datos que vamos a tener desde la tarjeta. En este caso hemos configurado para que sean 1000. Este es una constante numérica que se encuentra en numeric como dbl numeric constant. Este debe ingresar al pin rate del timing de DAC-MX. Además se ha utilizado un while loop, que es una estructura que nos permitirá mantener la visualización y adquisición de datos en un bucle infinito. Este bucle se mantendrá siempre y cuando el botón loop condition se encuentre en falso. Si se encuentra en verdadero, el bucle terminará. Dentro de este bucle, el primer elemento que se debe colocar es un elemento DAC-MX para lectura de datos. Este debe tener la configuración de analógico, múltiples canales, en uno de waveform. Asimismo, con un indicador numérico se dará la opción de que cada 100 muestras recibidas se realice una actualización en la lectura de datos. Como se indicó anteriormente, el error de salida de cada uno de los elementos debe ir al error de entrada del siguiente elemento. El error de salida del elemento de lectura debe ser conectado a una compuerta OR, la cual nos permitirá seleccionar o nos dará la salida el valor ya sea del error de salida de lectura o del botón para detener el proceso. Y a la salida de esta compuerta debe ser conectada al loop condition. Para obtener los valores de voltaje, lo que se usa es un elemento index array. Este es el elemento el cual se encuentra en la paleta de elementos, en su paleta array. Este elemento consta de dos pines de entrada y uno de salida. El primero de entrada, el pin index, es a través del cual se indicará mediante qué canal se está recibiendo los datos. En este caso, esta sección está destinada para la adquisición de datos de temperatura, por tanto, el selector de temperatura, el selector del canal para temperatura, debe ingresar al pin index de este index array.
el siguiente pin es el pin array, y este se conecta directamente desde el pin data del elemento de lectura. Me permite realizar una conversión a un elemento que pueda ser visualizado en cada uno de los elementos. En este caso, como se está convirtiendo a un valor de voltaje, este valor de voltaje va a ser mostrado mediante los indicadores que habíamos creado en el panel frontal. Este valor de voltaje a su vez ingresa a una función para la calibración. Esta función es el 2pt scale, de la misma manera que se agregó la función para el reconocimiento de la tarjeta que se va a usar. Ingresamos en Tools, Advanced, editar la paleta, esperamos a que se generen las ventanas. En la ventana de funciones vamos a la subcarpeta en la que queremos tener este elemento, insertar BIS, vamos a la dirección en la que tenemos el elemento y usamos iVoc 2pt scale. Nuevamente guardamos los cambios, continuar, y tenemos ya agregado en nuestra paleta la nueva función. Esta función, en el pin raw waveform, vamos a ingresar el valor de voltaje que hemos recibido. Los puntos para la calibración ingresan a el pin que se encuentra en la parte superior como set point, y estos vienen directamente desde el clúster. Dado que el clúster se había configurado en modo control, este tiene una salida el cual va a ingresar a este pin, y de la salida de esta función de calibración se puede obtener ya los valores de temperatura. Para el caso de la temperatura se muestra en el indicador y en el gráfico. El mismo proceso es para el caso de la presión, en el cual tenemos la selección del canal desde el menú de presión. Tenemos el index array, la conversión a valor de voltaje, los cuales se mostrarán en estos indicadores, la calibración, los puntos de calibración y la visualización tanto de presión en el indicador numérico y en los gráficos. Esta sería toda la interfaz usada para la visualización y la adquisición de datos de temperatura y presión a través de las tarjetas NI MyDAQ o NI Elvis.